Bienvenidos a Una Mirada Distinta. El podcast que desafía tu manera de ver las cosas. Yo soy Gonzalo Córdoba. Y yo soy Jonathan Valderas. Gracias por ser parte de nuestra audiencia. Y escucharnos como cada viernes. ¿Qué tal, Jonathan? Un gusto inmenso verte nuevamente. Aquí estamos ya en otro viernes grabando. Sí, igualmente, mucho gusto, Gonzalo. Y el tema de hoy es un tema muy interesante que traemos y que decidimos titularlo ¿Perdonar o no perdonar? Exacto. Es un buen dilema tenerlo, ¿no? El de Sí. perdonar, no perdonar. Y a mí me parece que todos en la vida nos hemos visto en una situación en la que algo ocurre, ya sea con un ser amado, con un amigo, con un familiar, o incluso puede pasarte que te subes al Uber o que vas a la tienda y algo te hacen, o según tú te hacen, que eso es justamente lo interesante de este tema, que te sientes agredido, lastimado. Es interesante lo que nos pasa con esto, que a veces para mucha gente es un tema grande, que cargan por años algo que no han logrado perdonar. Así que me encanta cómo titulamos este tema de hoy. Me gustaría empezar por el lugar obvio, ¿no? ¿Qué es el perdón? Sí, yo creo que, el perdón es como movernos de ese espacio incómodo, ese espacio que nos duele, o ese espacio de resentimiento, de rencor ante alguna situación que nos haya sucedido en la vida y que nosotros le damos como ese juicio de que alguien nos hizo algo a nosotros, ¿no? De que alguien nos lastimó. Entonces, el perdón simplemente es movernos de ese espacio de intranquilidad, de dolor, de resentimiento, de rencor, a un espacio más de aceptación, donde yo a lo mejor no estoy de acuerdo con lo que sucedió, sin embargo, estoy aceptando que así pasó, ¿no? Y eso es como que me da un espacio de liberación. Claro. Y aquí, como tú y yo sabemos, y seguramente las personas que nos escuchan estarán reflexionando rápidamente en, bueno, sí, pero una cosa es que me pidan perdón y otra cosa es pedir perdón y otra es perdonar, ¿no? O sea, como que esto es bien, bien interesante. Me imagino que es como una conversación de varias dimensiones, así me la estoy imaginando, ¿no? Por un lado está lo que tú acabas de decir, que es algo ocurre que yo me siento lastimado o dolido, o a veces tiene que ver con los valores. Lo que acaba de ocurrir va en contra de mis valores. No puedo creer que hiciste eso, ¿sí? ¿Cómo es posible que me pegaste? Yo jamás te levantaría la mano. Estoy exagerando, obviamente. Entonces no puedo perdonar, a lo mejor, que me hayas empujado, o que según tú era una broma y que me diste un golpe, ¿no? No sé. O que me sacaste un billete de la cartera, ¿no? ¿Cómo puede ser eso? Es impensable. Entonces estoy hablando de los valores, de lo que yo considero que moralmente debe ser bueno o malo. Y también está esa otra dimensión del ya me lo hicieron y no me han pedido perdón, o reconozco que yo hice algo y yo no tengo la habilidad de pedir perdón. Entonces, esto es muy interesante. Algo que en lo cual a mí me gusta mucho reflexionar es que el perdonar, y esto se puede escuchar raro, así que lo podemos hablar un poco, es una competencia, es una habilidad, como cuando tenemos la habilidad de distinguir, por ejemplo, los sabores de un platillo exquisito y tenemos un paladar que nos permite decir, esto tiene pimienta y tiene sal y tiene un poco de comino, y eso es una habilidad que se desarrolla. Al principio, cuando empezamos a comer, cuando somos bebés, no tenemos idea de esos sabores, pero conforme vamos educando nuestro paladar, ahí creamos una habilidad, una competencia. Entonces, el perdón también es una competencia. Yo me he dado cuenta que hay familias o personas que no tienen instalada la competencia, que no piden perdón, ¿no? Incluso te pegan te dan un codazo y se siguen, ¿no? No dicen, perdón, perdón que te pegué, perdón, traigo prisa, algo, no, no, no. Sí, ellos se siguen, ¿no? Sí, Así sí, que sí.
exploremos, porque es un tema muy, muy interesante. Sí. Y algo interesante también es lo que comenta Gonzalo de que es una competencia. Entonces, al ser una competencia, también tenemos que tener como una aceptación a que no todos tienen esa competencia, por ejemplo. Entonces, si alguien me hizo algo y a lo mejor ese alguien no tiene la competencia de pedir perdón y yo estoy esperando un perdón, pues muy probablemente no vaya a suceder, ¿no? Y muy probablemente yo voy a quedar con insatisfacción o con resentimiento, con rencor con esa persona porque no me pidió perdón, ¿no? Entonces también es importante aquí esta otra dimensión del perdón, el hecho de pedir perdón, por ejemplo, porque muy probablemente si la otra persona no tiene la competencia, para esta persona puede resultar transparente el hecho de que te hizo algo o que requiere pedirte perdón. Entonces, hasta el momento que tú se lo pidas, puede empezar a reflexionar y a decir, oye, pues bueno, o sea, a lo mejor para ti es importante, a lo mejor para mí el haberte dado un codazo, pues a mí no me importa, ¿no? Para mí es como que pues, si tú me das un codazo, pues yo sé que no lo hiciste a propósito, ¿no? Sin embargo, para la otra persona puede que sí, él requiera a lo mejor que le digas, pidas perdón, ¿no? Entonces también es importante que dentro de esta competencia también nosotros tener la competencia de pedirlo, no solamente de darlo, ¿no? También va en sentido opuesto. Totalmente, de acuerdísimo. ¿Qué crees? Espero no complicar más este tema que de por sí es un tema interesante que sabemos que es un bonito desafío, si es que lo queremos ver de manera muy positiva. Me aparece una dimensión todavía más personal, que es por ejemplo, yo cometo un error hacia alguien o hacia algo, y ese algo o ese alguien me perdona, pero yo no me he perdonado. O sea, el acto de perdonarse a uno mismo. Cometemos errores, nos equivocamos, eso es seguro, sabemos que todos nos vamos a equivocar y vamos a fracasar, pero ¿qué tanto aprendemos a perdonarnos a nosotros mismos? Y por eso yo creo que va a ser muy interesante en el episodio de hoy seccionar un poco. Entonces, en algún momento vamos a hablar de qué nos impide perdonar, por qué nos cuesta tanto perdonar, ¿no? Es interesante explorarlo. ¿Por qué sería a lo mejor importante perdonar? Y a mí me interesa también, o creo que un factor interesante, ¿no? Que podría llevarse la gente es cómo se perdona. Darle a la gente, como siempre, nos gusta darles herramientas, pautas concretas. Oye, ok, ya entendí. ¿Y cómo perdonamos? Entonces, quédense, va a estar muy interesante. Y acuérdense que este programa, este podcast es para ustedes. Regálenos sus comentarios, no lo olviden. Claro, y ahorita me viene mucho a la mente el hecho de una pregunta como de reflexión, ¿no? Yo creo que Gonzalo acaba de romper ciertos paradigmas en ciertas personas cuando dijo acerca de lo de pedirnos perdón a nosotros mismos, ¿no? Porque mucha gente se puede estar preguntando en casa o donde sea que nos estén escuchando, oye, ¿cómo que pedirme perdón a mí mismo? ¿A poco esto es necesario? Y al menos nosotros juzgamos que sí es muy necesario, ¿no? ¿Cuándo fue la última vez que nos pedimos perdón a nosotros mismos? ¿Cuándo fue la última vez que nos perdonamos a nosotros mismos por haber hecho algo, no? Porque muchas veces ese resentimiento y ese rencor lo guardamos hacia nosotros mismos, al hecho de no liberarlo nunca, ¿no? Entonces es algo que vamos cargando, y si nos vuelve a suceder, le echamos más piedras al morral y seguimos cargando, y eso muy probablemente nos esté impidiendo hacer otras cosas, o nos esté impidiendo tener una autoestima alto, o tener una autoconfianza, o tener inclusive amor propio, ¿no? Porque nunca nos dimos la tarea a perdonarnos a nosotros mismos por errores que hemos hecho, o por cosas que hemos hecho a lo mejor que no quisimos o que nos arrepentimos o lo que sea, ¿no? Entonces sí es importante que de vez en cuando nos digamos, a ver, ¿por qué yo necesito perdonarme en este momento, no? Y sobre todo si nunca se han hecho esta pregunta, ¿no? ¿Cómo lo ves, Gonzalo? Completamente. Creo que yo tiendo mucho a decir esto, así que si ya lo dije un millón de veces en el podcast, bueno, lo voy a decir una más. El perdonarnos a nosotros mismos es un arte. Por eso le decimos perdonarte. Realmente es que es un arte el cuestionarme, oye, a mí me viene mucho a la mente cuando estamos tratando, por ejemplo, de hacer una dieta o de ser disciplinados en el ejercicio.
Y ese día decidimos comer pizza, helado y no hacemos ejercicio. Hay una sensación de culpa, ¿no? Por favor, reconozcamos que nos tenemos con una picazón ahí en algún lugar que decimos, ay, hoy no debía haber comido pizza y helado y además no hice ejercicio. Y entonces ahí es el momento donde dices, oye, perdónate, porque en el momento en el que te perdonas, sueltas la culpa y ese mismo día eres capaz de salir a correr y ya, cumpliste con eso, ¿no? Con esa expectativa que tenías o con la disciplina que estás tratando de instalar. Y obviamente esto es algo que, como dijimos desde el inicio, es una habilidad que se desarrolla, es una competencia que hay que practicar y por eso creo que es interesante cómo hemos armado este episodio el día de hoy. Si te parece bien, hablemos, ¿no? De qué nos impide perdonar, caray. ¿Cuáles serán esas barreras, esos muros que nos cuesta tanto traspasar? Sí. Yo quisiera agregar aquí como el primer muro que yo veo personalmente es como cuando, por ejemplo, somos, en esto, por ejemplo, esto voy a decir como perdonarnos a nosotros mismos. Cuando somos personas a lo mejor muy rígidas o muy cuadradas, normalmente se nos impide perdonar a nosotros mismos, ¿no? Porque es como que hemos incumplido con algo que se debía hacer, ¿no? Entonces, ese tipo de personas viven mucho en el deber ser, ¿no? Entonces, cuando no se cumple, es cuando yo no, o sea, yo no puedo permitirme perdonarme, porque ¿cómo me va a perdonar si yo sabía que eso lo Claro, tenía que hacer, ¿no? Es como que no, yo no merezco el perdón, ¿no? Y entra esta nueva palabra que es el merecimiento, ¿no? Y para que ustedes lo logren reconocer, es simplemente el hecho de que ustedes empiezan a justificarse con ese tipo de, cuando, o sea, para que ustedes se logren detectar aquí es cuando ustedes empiezan a justificar con cosas como, bueno, es que, bueno, me merezco este postrecito porque hice el ejercicio en la mañana. Entonces empieza a haber una justificación constante ante cosas que estamos haciendo porque somos muy rígidos con nosotros mismos. Eso nos impide como liberar como esa culpa, ¿no? Y tenemos que liberarla a través de esas acciones, ¿no? Y esto sería más sencillo si lo hiciéramos con el perdón, ¿no? No estaríamos culpándonos, ¿no? Como estos que dicen gustos culposos todo el tiempo. Entonces, al final estamos viviendo con culpa en todo momento, ¿no? Hacemos algo y bueno, pero es que me voy a dar unas vacaciones porque me las merezco, porque trabajo muy duro, porque no sé qué, y agregamos como una lista de 1000 razones a las cosas que queremos hacer, ¿no? O sea, y todo esto viene como por una culpa que estamos cargando por el hecho de no perdonarnos a nosotros mismos. Y yo creo que esta es como la primera barrera que nosotros vemos, ¿no? Como que la rigidez del deber ser, de esto tiene que hacerse, esto debía ser así, ¿no? claro. El perdón es el término de la culpa, es la disculpa, ¿no? Justamente. De ahí viene etimológicamente, ¿no? La reflexión. Es muy interesante lo que dices, porque nuevamente creo que esta es una calle de dos sentidos o de varios. La verdad es que quizás más bien es una bifurcación. Por un lado está esto que decíamos de hacia el otro, pero no me disculpa o no me pide perdón y yo no he perdonado. Entonces es toda se pone muy interesante. Para mí el siguiente, uno de los siguientes eslabones, ¿no? O temas interesantes de ver que siento que nos impide mucho perdonar, es que hay mucha dentro de nosotros resignación, yo diría más bien rencor y resentimiento hacia el otro o hacia esa situación. No sé qué tanto resignación, a veces sí puede ser, ¿no? El estar resignado es, ¿para qué? ¿No? ¿Para qué si va a volver a ocurrir? Esa es la resignación. El rencor es, ya me lo hiciste, ¿no? Y vas a ver, ¿no? Igual que el resentimiento, sí, sale. Cuando pueda yo, vas a ver que te meto el pie entonces. Tú me hiciste esto, te me metiste en la fila, ahorita que regrese va a ver cómo se las va a ver conmigo, ¿no? Ese es el resentimiento, estás buscando cómo te la paguen. Cuando estamos dentro de ese esquema o de esa piscina emocional, va a ser muy complejo para nosotros perdonar, incluso con nosotros mismos, ¿no? Estoy resentido de que yo no soy disciplinado, por lo tanto no me perdono, ¿no? Entonces ya estoy atrapado en ese ciclo vicioso. Por lo tanto, no me merezco ser disciplinado. Entonces, es un ciclo que nunca termina, ¿no? Claro. Qué feo, ¿eh? Qué horror. Sí. Y la otra cosa que nos impide perdonar, esta ya viene como que con una segunda persona,
que es cuando sentimos que estamos siendo menos que el otro, ¿no? Entonces, el hecho de que yo venga con Gonzalo a pedirle perdón porque me retrasé una hora al podcast, pues significa que a lo mejor yo estuve mal, ¿no? Que yo soy menos que Gonzalo y pues yo tengo que rebajarme y tengo que pedirle perdón y hasta esto de que de rodillas, ¿no? Porque de rodillas pues estamos literalmente abajo, ¿no? De la otra persona. Entonces yo creo que, o sea, personalmente yo siento que el hecho de tener como que esa valentía y esa integridad de pedir perdón por las cosas que a lo mejor hemos fallado o las promesas que no cumplimos o lo que sea que estamos pidiendo perdón, yo creo que eso nos hace inclusive más grandes de lo que pensamos, ¿no? No, al contrario que no nos hace pequeños. Entonces, la idea que yo tengo de que pedir perdón me pone por debajo de la otra persona, porque entonces la otra persona va a tener el control y va a decir, bueno, pues yo voy a decidir si te perdono o no y todo esto, pero al final tú no tienes el control si la otra persona te va a perdonar o no. Tú solamente tienes el control de pedir perdón o de perdonar. Correcto, sí, completamente. También aquí me llevó, escuchándote, a otra más que tiene que ver con que quizás no nos enseñaron a pedir perdón, no nos enseñaron a perdonar, por lo tanto, no lo aprendimos, ¿verdad? Parece muy lógico, pero si no me lo enseñan y no lo aprendo, o si por mí mismo no estoy en la búsqueda del aliarme con el perdón, entonces no lo he aprendido. Y creo que eso es una de las cosas más lógicas y más básicas. Cuando un niño o una niña comete un error, qué bonito es ver cuando la mamá o el papá le dice, pídele perdón a tu abuela, eso no estuvo bien, ¿no? Oye, no le grites al Señor, ¿no? Usa otro tono de voz, que estas son cosas que siento que son tan básicas, pero después en la vida, fast forward, somos adultos y estamos tratando de tener relaciones y nos preguntamos por qué no funcionan mis relaciones. Bueno, quizás no aprendiste a perdonar, o quizás no aprendiste a pedir perdón, o quizás no sabes perdonarte aún. Sí, claro. Y sobre esta línea que comenta Gonzalo acerca de cómo el aprender a perdonar, es que a veces no vemos como este valor al pedir perdón, ¿no? Al perdonar, ¿no? Entonces, el valor se lo pone al final la persona que siente que necesita el perdón, seamos nosotros mismos o sea la otra persona, ¿no? Por ejemplo, si yo le pido a Gonzalo, oye Gonzalo, necesito que me pidas perdón porque siento que me ofendiste el otro día cuando me dijiste cuatro ojos, por ejemplo, ahorita que traigo lentes. Y Gonzalo me dice, no, pues fue una broma, ¿no? Lo hice de cuates, ¿no? O sea, lo hice de amigos. Y yo le digo, no, es que para mí en realidad fue un insulto, o sea, te pido que me pidas perdón, por favor, ¿no? Y Gonzalo, o sea, sigue terco de que pues no me va a pedir perdón, ¿no? Porque para él no fue un insulto. Entonces, eso también nos impide como perdonar, ¿no? El no darle el valor o no darle el lugar a lo que la otra persona nos viene a contar, ¿no? Es como que, pues para mí eso no fue una ofensa, entonces yo no requiero como pedirte perdón. Cuando al final quien decide o no fue una ofensa es la otra persona, porque la otra persona fue la que recibió eso, ¿no? Exacto, exacto, exacto. Qué interesante está este tema. Sinceramente, también reconozcamos que no hay muchos espacios, ¿no? Donde hablemos de estas cosas, de cómo perdonar, cómo nos afecta en la vida. A todos nos afecta, no nos hagamos, ¿no? Todos vivimos de el día a día en alguna medida tenemos quizás dolor o esta inquietud de hacer las paces con el perdón. Claro. Bien, el otro que aquí distinguimos cuando nos preparábamos para este episodio es el que pensamos que si perdonamos, nos ponemos por debajo del otro, ¿sí? O que el otro está ganando. O sea, si yo te pido perdón, entonces yo ya me rebajé un poco con lo que decías tú ya anteriormente, Jonathan, y con lo cual, entonces, el otro ganó. El que pide perdón gana, pierde. El que no pide perdón gana. Es una de estas cosas culturalmente medias extrañas, donde parece ser que la prepotencia, la mala educación y el insultar a los demás parece como que deberían ser el tronco común de la vida, pero no. Yo creo que independientemente de si el otro nos perdone o no, tú ya lo dijiste, es riquísimo decir, mira, yo ya pedí perdón, fue de corazón,
ahora te toca a ti hacer tu parte, yo ya hice la mía, ¿no? Si el otro sintió que ganó, también ese ya es su problema, también ese ya es su manera de relacionarse con el perdón, pero yo me voy en paz. Eso es riquísimo, la verdad. Sí. Y yo creo que en este punto que comenta Gonzalo entra mucho como la asertividad y también entra otro punto que es como las inseguridades y los miedos personales, ¿no? Porque muy probablemente si nosotros estamos buscando ganar o si nosotros sentimos que estamos por debajo del otro y eso nos lleva a no pedir perdón o a actuar de cierta manera o a poner cierta máscara, muy probablemente es porque nosotros no queremos que la otra persona note que soy vulnerable o que la otra persona note que yo tengo una inseguridad o un miedo. Entonces también notar cuando se nos dificulte como el pedir perdón, notar, o sea, de qué me estoy escondiendo, ¿no? ¿Qué estoy evitando de mí? ¿Qué es lo que no quiero estar viendo de mí en este momento? ¿Por qué no me quiero mostrar vulnerable con esta persona a la que le voy a pedir perdón, ¿no? Entonces ir viendo eso e ir volteándonos a ver a nosotros, ¿no? Porque muy probablemente la dificultad de pedir perdón no es por la otra persona que está enfrente, sino es por lo que yo creo de lo que estoy haciendo al pedir perdón, ¿no? Sí, así es, completamente. Y hasta ahora hemos hablado de lo que nos impide, ¿no? Las barreras. Creo que tú acabas de abrir otra puerta que es muy interesante, que es ¿por qué nos cuesta? O sea, si reflexionamos, a mucha gente le cuesta perdonar o pedir perdón, ¿eh? Ambas, yo creo que en este caso son aplicables. O nos cuesta perdonar o nos cuesta pedir perdón. Y entonces vamos a tratar de contestar esa pregunta que es compleja, pero nos vamos a atrever aquí a abrir la caja de Pandora, a ver cómo nos va. Eh, Pueden haber muchos otros caminos, por cierto, ¿eh? Nosotros esto lo hemos dicho ya mucho, Jonathan y yo, no es la única forma de ver el perdón, es una de muchas y esperemos que les sirva. Así que, ¿por qué nos cuesta perdonar, Jonathan? ¿Qué onda con eso? ¿Por qué tiende a ser a veces tan complejo? Sí, y como dice Gonzalo, hay muchas razones, es solamente es como que uno de los caminos que nosotros vemos, y si ustedes tienen más caminos, con gusto pueden comentarnos o podemos abrir debate en el grupo de Facebook también. El primero que nosotros notamos es como no abandonar la idea de que el otro nos debe algo, ¿no? Entonces, esto es como que una deuda emocional que nosotros sentimos ante un acontecimiento que nos sucedió, ¿no? Por ejemplo, que el otro día a lo mejor mi jefe me habló feo, por ejemplo, en una junta, ¿no? Entonces, al final yo siento que él me debe algo, yo siento que él me debe, o sea, una explicación, me debe, o sea, aparte de todo esto, pues me debe algo, ¿no? Entonces, esa idea y esa deuda emocional, pues no nos va a permitir a nosotros a lo mejor el perdonar a esta persona, ¿no? Porque yo quiero que a lo mejor haga mil cosas, me dé un ascenso, me hable bonito, me lleve a comer, me lleve a cenar, para yo poder sanar esa deuda, ¿no? Y al final, el perdón no se trata como de, eh, o sea, el perdón no se trata de como que arreglar lo que pasó, sino se trata como de cerrar un ciclo para yo poder, ahora sí, vamos a conversar de lo que pasó. Por ejemplo, si es lo mismo que pasó que quieres conversar. Entonces yo puedo decirte, ok, ¿sabes qué? Yo sentí que me hablaste de esta manera, o sea, y ya la otra persona me pide perdón y ya yo le digo, ok, bueno, está bien, o sea, te perdono por esto que pasó, ¿no? Sin embargo, no tiene por qué darme algo, porque al final también el perdón es algo muy personal y es algo que nos va a liberar a nosotros mismos, ¿no? Es como esto que dicen que al final el rencor, el resentimiento simplemente es como un veneno que nosotros nos tomamos esperando que le haga daño a la otra persona, ¿no? Entonces yo al vivir resentido y al vivir rencoroso con este jefe, por ejemplo, pues yo me voy a estar amargando mi existencia porque voy a tener que estar trabajando con él. Entonces, al hecho de que yo diga, ok, es que no me tiene que dar algo para yo perdonarlo. Simplemente yo puedo pedir perdón para simplemente liberar eso y seguir a lo que sigue, ¿no? A lo mejor si yo ya no me quiero relacionar con esa persona, pues está bien, ya no te relaciones con esa persona. Sin embargo, el perdón es simplemente como para cerrar, por ejemplo, a lo mejor ese ciclo con tu jefe. Bien, me gusta verlo así, me gusta cómo lo vamos estructurando, como aquí mostrándolo. Está muy interesante. Otra más es que no hemos encontrado la aceptación como una emoción
que nos permita relacionarnos con el perdón y tratando de explicarla de una manera muy simple, es que, sinceramente, cuando decimos aceptación, normalmente la gente a la palabra aceptación le adjudica la connotación de que si acepto lo que ocurrió, estoy diciendo que está bien, que estuvo bien. Estoy diciendo que si acepto esto que me hiciste, entonces estoy de acuerdo con lo que me hiciste. Y esa no es la acepción o la distinción de aceptación de la cual estamos hablando ahora. Estamos hablando de algo mucho más poderoso. Ustedes que nos escuchan, yo tengo la sensación realmente de que si logramos hacerle doble clic hoy a su concepto de aceptación, van a moverse al perdón de una manera mucho más fácil. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de tener en nuestro eje central a la aceptación? Nos referimos a esto, que si algo ocurre y alguien me poncha mis llantas a propósito, yo acepto que ese hecho ocurrió. No estoy diciendo que estoy de acuerdo con la gente que me poncha las llantas. Tampoco estoy esperando que me vuelva a ocurrir. No es una situación deseable. Simplemente estoy reconociendo que eso que ocurrió en un momento dado ya pasó. Es todo. Ocurrió el día de ayer a las 7 de la noche, me molestó, no debería de haber ocurrido, no es más, no es justo que ocurran este tipo de situaciones en la vida, no es ideal, pero ya pasó. Y en ese instante empezamos a movernos al perdón. Pero si yo ese hecho, ayer a las 7 de la noche, lo traigo al presente, entonces no puedo perdonar. Si lo traigo prendido a mí, no lo puedo perdonar, no voy a poderme mover. Entonces, a mí me fascina la aceptación. Una vez que la vemos así, dices, ah, qué rico. Entonces, acepta que perdiste el avión, acepta que perdiste el negocio, acepta que llegaste tarde, acepta que llegó tarde, acepta que él no invirtió, acepta que él no ha perdonado. No estoy diciendo que estoy de acuerdo con todos esos ejemplos. Estoy diciendo que ya ocurrió. Y por cierto, vive en el pasado. Y esa es la maravilla, ¿no? De que hemos inventado esto del tiempo. Ya vive en un tiempo pasado. Y ahora, ¿cómo me empiezo a relacionar entonces sí con el perdón? Claro. Y también yo creo que de la mano entra la falta de conocimiento del mundo emocional. Esto es otra cosa que nos cuesta perdonar, ¿no? Porque si yo no Sí, conozco el mundo emocional, pues no conozco la aceptación, por ejemplo, y no conozco los beneficios de la aceptación, y no conozco por qué debería estar en la aceptación y no en el rencor o en el resentimiento si esta persona me hizo algo. Yo por qué debería aceptarlo. Y como dice Gonzalo, aceptarlo no es estar de acuerdo o no significa que la situación fue ideal o no significa que me gustó o que me gustaría que vuelva a pasar, ¿no? O sea, por ejemplo, con este ejemplo que ponía a lo mejor que mi jefe me insultó o lo que sea, o me habló mal, pues yo puedo decir, ¿sabes qué? Pues yo acepto que pasó así porque ya pasó, ¿no? Yo no lo puedo cambiar. Yo no tengo una máquina del tiempo como para ir y pedir a mi jefe, no lo hagas, no, no se puede. Yo lo que sí puedo hacer, ¿sabes qué? Aceptar esto, tal vez generar una conversación con esta persona, tal vez decirle lo que me molestó, perdonarlo, vivir en la aceptación de que eso ya pasó y si la otra persona pues lo quiere aceptar, no lo quiere aceptar, quiere pedir perdón, no quiere pedir perdón, pues eso también necesito aceptarlo, ¿no? No necesito como vivir en el rencor, ¿no? A lo mejor mi jefe me dice, ¿sabes qué? Pues yo no te hablé mal. Entonces yo tengo que aceptar esa respuesta al final de cuentas. Yo tampoco puedo vivir como que rencoroso o resentido con esa respuesta y al final el conocimiento del mundo emocional me va a enseñar que el resentimiento y la resignación pues son espacios emocionales en los que a lo mejor no me va a permitir hacer otras cosas, no me va a permitir moverme de ahí. Entonces, me va a llevar como a un estancamiento emocional. Entonces, muy probablemente, si ustedes voltean a ver las relaciones en las que ustedes juzgan que a lo mejor están más mal o que no son relaciones que a ustedes les gusta o que no son relaciones ideales, pregúntense también cómo está el perdón con esas relaciones, ¿no? ¿Qué tanto piden perdón ustedes, ¿no? ¿Qué tanto ustedes dan ese perdón, ¿no? ¿Qué tanto perdonan en esa relación? así es, así es. Sí, verdaderamente esto eh, me lleva también a mí a reflexionar, Jonathan y amigos que nos escuchan, a que
cuando nos cuesta perdonar, creo que hay un elemento que todos distinguimos, que es el olvido. Que por cierto es como para mí, no sé cómo lo veas tú, Jonathan, es como un siguiente nivel. Si fuera videojuego, es como el siguiente nivel en el videojuego, ¿no? Uno es la aceptación, que eso ya es un paso grandísimo. El otro es el perdón. Y el verdaderamente trabajo creo que es complejo, es el olvido. Porque yo puede que haya aceptado, puede que haya perdonado, pero si no olvido lo que me hiciste, cada que te vea voy a decir, no, él es el que llega tarde. No, él es el que poncha llantas, ¿no? Entonces no me voy a poder mover del lugar. Entonces es muy importante hablar de por qué es importante perdonar. Porque si en este punto decimos, yo perdono, pero no olvido, entonces estás realmente perdonando, ¿no? O estás volviendo a vivir la escena, así como de película, cada que te acuerdas del evento. Entonces, ¿por qué es importante perdonar? Yo diría que en primer lugar, nos permite descansar, sentirnos un poquito más cómodos. Cuando yo no he perdonado, al menos a mí me pasa, yo no sé a ti, Jonathan, pero me voy a dormir incómodo. Me voy a dormir, como decía mi abuelita, con un pollito ahí guardado, ¿no? Así como yo sé que hay algo que me espera a mí o de mí con el otro o del otro conmigo, ¿no? Sobre todo en las relaciones de pareja, creo que irse a dormir sin hablar, sin hacer las paces, es pesadísimo. Al otro día te levantas y dices, uy, ya mejor no me quiero lavar los dientes en el mismo baño, sales corriendo a la primera hora de la mañana, se hace la dinámica muy pesada. Entonces, para mí, ese primer paso es muy, muy bello. Puedo descansar. ¿Por qué es importante perdonar? Porque me permite estar más cómodo conmigo. Déjate tú el otro. Sabemos que no depende de mí lo que le va a ocurrir al otro, pero sí yo voy a estar un poquito más, un poco más descansado, ¿no? En relación a ese tema. Claro. Y yo creo, quiero relacionar este segundo punto con algo que mencionó Gonzalo acerca del olvido, porque yo creo que muchas personas se han de estar preguntando, entonces voy a olvidar así como así y ya voy a seguir con esta persona normal y voy a continuar y todo esto. Pues eso va a depender de ti, ¿no? Porque el siguiente punto es que podemos nosotros a través del perdón reconstruir o terminar una relación. Entonces, por eso es muy importante el olvido, ¿no? Porque si yo perdono y no olvido, como dice Gonzalo, pues me va a ser casi imposible poder reconstruir una relación. ¿Por qué? Porque todo el tiempo voy a estar pensando y todo el tiempo voy a estar resentido y todo el tiempo voy a estar una y otra vez haciéndome y pensando en aquello por lo que aún no estoy olvidando a esta persona, no sé, sea Sí, lo que sea que te haya hecho, ¿no? sí, O, sí, o no, en dale, dale, cambio, adelante. lo que puede pasar es que si yo digo, ¿sabes qué? Te perdono, lo olvido, sin embargo, esto para mí ya es como que un límite, pues eso me puede dar una idea a que te puedo terminar la relación, ¿no? Y puedo terminar la relación desde un espacio de paz y desde un espacio de aceptación, ¿no? En lugar de a lo mejor un espacio de resentimiento donde ya no nos hablemos, nos bloqueemos de todos lados y cada quien por su lado, ¿no? Y no vuelvo a saber de ti nunca. Sin embargo, el perdón y el olvido me permiten como, ok, voy a terminar esta relación porque cuando estoy de acuerdo con lo que sucedió, sin embargo, te perdono, olvido lo que sucedió, pero pues yo ya no quiero continuar contigo, por ejemplo. A mí me gusta mucho pensar en que las relaciones más duraderas, o sea, las relaciones que más se sostienen en el tiempo, son las relaciones justamente en las que podemos reconstruirlas. Y sabemos que esto toma trabajo, o sea, implica estar ahí, sobre todo conversar, ¿no? Por ahí tenemos un episodio que es el de las conversaciones difíciles. Escúchenla, por si escuchen ese Sí, episodio, por si siento que puede ayudar mucho. Para mucha gente, la conversación del perdón es una conversación difícil. Y en ese episodio van a aprender que difícil, signo de interrogación, entre comillas, depende de nosotros. A mí me gustaría ligar esto con que es importante perdonar, pues nos abre la posibilidad de generar acuerdos con el otro.
Yo por ahí he escuchado, ¿no? Recuerdo alguna vez, no sé, una novia o algún amigo o amiga de, yo te perdono todo, pero me mientes una sola vez, me mientes y esto se acabó, ¿no? Nunca más me vuelves a ver. Ok, entonces yo ya sé que con esta persona el acuerdo es que no se puede mentir realmente, fantástico. Entonces tengo que ser transparente. Para conservar esta relación necesito cuidar esto. Si es que estoy de acuerdo, ¿no? Si no estoy de acuerdo, entonces se terminó la relación, que es un poco lo que tú ya venías diciendo. Y lo otro que es para mí incluso hasta más interesante es, oye, me cuesta trabajo decir la verdad. ¿Sí? Tengo un tema con la honestidad. No sé ser sincero. Nos podemos sentar a hablar de eso porque la voy a regar, voy a fracasar. Y como voy a fracasar, pero quiero estar contigo o quiero seguir siendo tu amigo o tu pareja, necesito que nos sentemos para crear acuerdos para qué va a ocurrir cuando yo mienta, porque tú no quieres que yo mienta, ¿no? Y esto lo estoy llevando a ese grado de ridiculez, pero pueden ser otras cosas, ¿no? Como no lavaste los platos o no quieres tener hijos o a ti no te gusta viajar y a mí sí. ¿Quién sabe? Los acuerdos pueden ser miles. Creo que esto es interesante también llevarlo a esos lugares, ¿no? Pocas veces nos damos el espacio de sentarnos a crear estos acuerdos, que fíjense cómo a través de algo que se dispara tenemos que conversar para perdonar, conversar para olvidar y conversar para hacer acuerdos. Claro, y yo creo que también es importante notar que no por esto que estamos diciendo significa que, bueno, entonces ya voy a perdonar todo y ya me va a valer la vida, ¿no? O sea, que me hagan lo que quieran, no pongo límites y pues no importa, ¿no? Voy por la vida así, al cabo, pues voy en aceptación y pues nada importa. No, o sea, eso no se trata de eso, se trata de vivir con aceptación. Sin embargo, yo también desde la aceptación yo puedo poner mis límites, ¿no? Yo puedo poner, ¿sabes qué? Si me haces esto, vas a traspasar mis límites pues, no sé, a lo mejor la relación se termina o ya no quiero ser tu amigo o lo que sea, ¿no? Yo te perdono por lo que hiciste, sin embargo, yo voy a sostener como que mis límites dentro de esta relación o sea, lo que sea que estoy sosteniendo, ¿no? No significa que ya voy a aceptar y perdonar y olvidar todo lo que me suceda en la vida, ¿no? Y así como así, y voy a continuar con las relaciones aunque me hayan hecho daño o aunque me hayan lastimado o lo que sea, ¿no? Entonces, también es importante como que noten eso, ¿no? Sí, nos facilita los acuerdos, nos facilita todo esto. Sin embargo, el perdón y el olvidar véanlo más como una herramienta como también de sanación interna, ¿no? Hacia nosotros mismos. Un poco olvidando a lo mejor a la otra persona, o sea, que sí la otra persona es importante. Sin embargo, yo creo que en el perdón también una persona muy importante somos nosotros mismos. La más importante, ¿no? Sí. Si nosotros no existe el mundo, existe para otros, no para mí, ¿no? ¿Qué otro elemento hay por ahí importante para perdonar? Sí, el último elemento que logramos identificar es como aprender que el perdonar es parte de los ciclos de la vida. Entonces, ya sea para abrir un ciclo o para cerrar un ciclo, normalmente hay un perdón de por medio, ¿no? Yo me acuerdo mucho de un coach que decía que a veces el final de una relación podía ser el principio de esa misma relación. Entonces, yo creo que eso también es como muy interesante y como va muy de la mano del tema del perdonar, ¿no? Porque es parte de todos los ciclos de amistad, de pareja, de la vida, de cualquier ciclo que se puedan imaginar. El perdón va a ser parte importante de esos ciclos. Sí. Oye, también hay que reconocer que hay gente que no le gusta perdonar, no va a perdonar y no tiene interés de perdonar, ¿eh? Me perdonas, pero es muy, muy típico. La gente que le gusta el conflicto, que le gusta siempre tener eh, con alguien algún tema, no te va a perdonar. O sea, esto también es una realidad, ¿no? Hay de todo en el mundo. Entonces, hay que aceptar que, como tú lo dijiste, creo que es sumamente sabio el entender que el perdón es más para mí que para el otro. Es para ponerle paz, ¿no? A nuestro ser, a nuestra alma, a nuestra manera de ver
esa situación. Si el otro no lo acepta, va a tener para nosotros, pues ya sale, está fuera de nuestro alcance, ¿no? Así que esa parte también es interesante. También aquí, escuchándonos, reflexionando y poniéndome un poco en el lugar de los demás, llega el punto donde la gente se puede estar preguntando, oye, esto suena excelente, en teoría y en papel y en blanco y negro está fantástico, pero ¿cómo? ¿Por dónde iniciamos? ¿Cómo arrancamos en este camino que es el perdón? Y pues yo no sé si hay fórmulas. Nosotros aquí inventamos un camino. Créanme que nosotros inventamos este camino a machetazos, así que a lo mejor no es el camino perfecto. Y hay que desafiarnos. Yo creo que eso es lo primero, ¿no? Hay que querer perdonar o perdonarnos. Para mí ese es el más importante. Si no deseamos perdonar o perdonarnos a nosotros mismos o perdonar al otro, entonces este tema ya no tiene nada de valor. Pero si nosotros le vemos valor al perdón, si nosotros estamos interesados en curarnos, entonces sí creo que puede ser muy interesante el hablar de los cómo. ¿Con qué empezamos a armar esta fórmula, entre comillas, Jonathan? Sí. Primero yo creo que es reconocer lo que nos ha ocurrido, independientemente de lo que hizo o no hizo el otro, ¿no? O sea, reconocer primero o sea, lo que pasó, ¿no? Como ver como este fenómeno sin juicios, ¿no? Liberarnos de ese juicio, ver lo que pasó, ¿ok? ¿Qué pasó? Me dijo tonto, por ejemplo, ¿no? Entonces ya, bueno, eso fue lo que pasó y reconocer, o sea, como que independientemente de lo que nos hizo o no el otro, pues simplemente pues nos dijo una palabra que a lo mejor no nos gustó, ¿no? Entonces como que quitarle como que ese juicio y quitarle como que ese peso, porque al final muchas veces el peso de lo que pasó es porque, por una creencia, más que por lo que pasó en sí, ¿no? Por ejemplo, que no me pasó la pluma. O sea, a lo mejor yo le doy mucho peso y yo digo, ¿sabes qué? Pues no me pasó la pluma porque le caigo mal y me odia y yo sabía que esto iba a pasar y que esto tarde o temprano no me iba a pasar la pluma y esto iba a dirigirnos al divorcio y que me va o mi jefe me va a despedir, todo eso, ¿no? Y como que esa historia simplemente nos la contamos en la cabeza y a veces no nos damos espacio o tiempo para parar y reflexionar a ver qué fue lo que sí pasó, ¿no? Y qué fue lo que no pasó y qué fue lo que me estoy contando. Sí, ahí, a ver, es interesante, creo que yo lo veo un poco distinto. Cuando pienso en la idea de reconocer lo que nos ha ocurrido, el lugar al que yo voy es, volvamos al ejemplo que tú pusiste de que alguien me dice tonto. Eso es un hecho. Supongamos que alguien me dice tonto. Entonces, lo que ocurrió, además de que alguien me dijo tonto, es que cuando yo escuché que dijo tonto, eso a mí me dolió. Independientemente de la intención que haya tenido el otro, a mí me lastima. Y en el momento en el que a mí me lastima, entonces ya ahí tengo un tema con esta persona. Y ahí es donde entra el juego este de, pídeme perdón, no te perdono, ¿cómo es posible que me dijiste tonto? Y además enfrente de toda la gente de la oficina, esto no te lo perdono, yo no soy tonto, ¿sí? Entonces ya me voy a un mundo en el que a lo mejor me lo dijo de broma, o a lo mejor a todos les dice tonto, o a lo mejor se le salió, o a lo mejor sí me quiso insultar. Pero yo no sé eso hasta que platique con mi jefe o con mi compañero de trabajo o con mi pareja, ¿no? Creo que esto es interesante, que me gustaría que ustedes que nos escuchan se queden con la idea de lo más importante es qué me está pasando a mí con esto que ocurrió, con ese evento. Porque yo les garantizo que si a mí me dicen tonto, voy a reír, porque no me lastima, ¿no? O sea, más bien diría, oye, búscate un insulto más fuerte, ¿no? O sea, eso, decirme tonto, como que ya, no, ya no, necesito algo que realmente tenga fuerza. Entonces a mí no me va a pegar, pero a alguien de 5 años, si tú le dices tonto, le va a Ujú. lastimar muchísimo, porque no tiene las competencias emocionales para aguantar esa palabra. Entonces, creo que eso puede ser también un elemento de empoderamiento del otro.
Si te está lastimando, entonces ya sabes como por qué camino irnos. Claro. Y el siguiente punto es preguntarnos qué costos tiene en mi vida el no perdonar. Siento que ya hemos hablado como que un poco de esto, ¿no? Al final, si yo estoy resentido, yo estoy rencoroso, muy probablemente no voy a tener las relaciones que yo quisiera tener. ¿Por qué? Porque voy a tener relaciones desde el rencor, desde el resentimiento, ¿no? Entonces, pues relaciones así, o sea, van a ser relaciones poco funcionales, ¿no? Al final de cuentas, porque si yo se me dificulta perdonar y no pido perdón y no perdono y no nada, pues todos los conflictos van a estar ahí vivos, ¿no? Constantemente, van a estar ahí palpitando en todo momento y en mi mente, porque pues nunca va a haber un espacio en el que yo converse de ellos o que yo los libere, ¿no? Simplemente va a ser como que una mochila que voy a estar echando piedras y echando piedras y echando piedras y nunca voy a soltarlas. Entonces cada vez se va haciendo más grande la carga hasta que yo decido, ¿sabes qué? Ya no puedo continuar con esta relación, ¿sabes qué? Ya no puedo continuar en ese trabajo, ya no puedo continuar siendo tu amigo, o sea, por ejemplo. ¿Por qué? Porque yo nunca me permití como abrir la conversación del perdón, ¿no? ¿Por qué? Porque esos son algunos costos que tienen nuestras vidas, ¿no? Tener relaciones a lo mejor poco funcionales, ¿no? Así nos entrenamos, ¿no? Como para después, cuando viene la calma, sentirnos en paz. Creo que esto también es interesante verlo. Bueno, la siguiente es movernos a la aceptación. Se dice fácil. Ya lo hablamos también varias veces. Yo creo que irnos de el rencor o del dolor o incluso no sé si hasta del sufrimiento a la aceptación es un movimiento muy muscular, Jonathan, para mí. El cuerpo del resentimiento es muy rígido. Es ese el que tú describiste, estar cargando como una mochila cada que veo a la persona. El cuerpo de la aceptación es ligero, es liviano. No, nada se me pega. Por ahí tú me has escuchado decir esto antes. Es riquísimo levantarte en las mañanas y rociarte de teflón. Ustedes saben qué es el teflón. El teflón es un químico al que le ponen a los sartenes y nada se le pega. Entonces, despiértense, imaginaria, con su imaginación o de manera imaginaria se rocían teflón y en ese instante lo que ocurre es que los impactos del día a día son mucho menores. Aceptamos que el otro estaba molesto y nos gritó, aceptamos que alguien se me cerró en el tráfico, aceptamos que perdí el avión, aceptamos que llegué tarde a la reunión, pero eso no destruye mi día entero. Busco la manera de moverme. Claro, y eso no destruye mi día entero y eso no define quién soy, ni define mi vida, y yo no permito como que eso tenga como ese poder, ¿no? Tan grande. El siguiente punto es de la aceptación, nos movemos a la paz, ¿no? Una vez que yo ya acepto el hecho de lo que sucedió, ahora sí yo ya puedo mover como esto que decía Gonzalo, como a esta paz, ¿no? Al sentir ya ahora sí, de a lo mejor de movernos de un cuerpo a lo mejor todavía un poco rígido, pues ya me muevo como a esta paz donde lo libero, donde lo suelto, como esa vez que estamos, como esos días que estamos muy cansados y que hemos estado todo el día caminando, todo el día haciendo ejercicio, trabajando, lo que sea, y llegamos y nos damos un baño y luego nos vamos a la cama, ¿no? O sea, recuerden como que esa sensación de ya, como que soltar todo eso que ya teníamos durante todo el día, ¿no? Entonces ya cuando empieza a llegar como ese tipo de sensaciones, es cuando ya como empezamos a llegar a esta paz, que es la que estamos buscando, ¿no? Yo creo que todos quisiéramos vivir una vida en paz, ¿no? Inclusive cuando alguien fallece, lo primero que decimos es descansa en paz, ¿no? Porque al final ya va a estar como que en esa paz donde ya pues nada, no que nada importe, pero ya le quitamos como que ese peso y esa gravedad que le dábamos, ¿no? Es algo muy liviano. Así es. Y de ahí, de esa paz que tú mencionas, entonces sí ya nos podemos encontrar con dos elementos. Uno es el perdón, por supuesto, y el otro es el olvido. Para nosotros es muy complejo si no desarrollamos la habilidad de pasar por la aceptación y de ahí a la paz, va a ser difícil, no, va a ser muy difícil olvidar. Pero sobre todo ahí ya podemos perdonar. El perdón
es un gran regalo que le podemos dar al otro, pero sobre todo a nosotros mismos. Realmente lo digo con el corazón abierto. Cuando nosotros nos perdonamos a nosotros mismos, sanamos inmensamente. Cuando pedimos el perdón al otro, también. Muchas veces hacemos cosas desde nuestra perspectiva muy simples, pero que han lastimado profundamente al otro, y el otro normalmente no quiere una remuneración económica, no quiere que le regrese su negocio, no quiere que vuelvas a construir ese sueño. Lo único que dice, que quiere la gente, y lo he escuchado mucho, es, oye, una disculpa, no debía haber dicho esto en público. Y con eso se acabó, ¿eh? Es interesantísimo. Y en ese lugar también encontramos una paz increíble y el otro lo olvida. Entonces ya te puedes volver a encontrar con esa persona sin estar cargando esto que nos da, eh, ¿no? Lo opuesto. Por supuesto, tampoco estamos diciendo que sea fácil. Puede ser complejo si ustedes lo eligen. Y para eso estamos aquí, ¿no? Para practicar y para llenarnos de distinciones o lo que nosotros entendemos como algunas ideas que les van a servir para relacionarse con esto que tiene que ver con el perdón. Sí, y al final son herramientas y son herramientas que, que tenemos que practicar, ¿no? Para ir como modelando, a ver qué nos va pasando. Entonces, también como una clave de práctica, pues empiecen como ustedes a practicar en el día a día, ¿no? ¿Cómo pido perdón, no? O sea, primero pregúntense cómo pido perdón, qué tanto pido perdón, por qué razones yo estoy pidiendo perdón, ¿no? Y por qué razones yo no pido perdón, ¿no? Y también que se hagan la pregunta de qué tanto yo me perdono a mí mismo, ¿no? Y empezar a lo Exacto. mejor a diario, a lo mejor en una libreta o en lo que sea, darse 5 minutos para decir, o sea, hoy por qué me perdono, ¿no? Completamente. Yo creo que por ahí deben empezar. Me encanta esta tarea que podemos regalar aquí. Empieza por perdonarte a ti. Es- Ejemplos hay miles, pero a los que me vienen así rápidamente, a ver, por ejemplo, perdónate por los errores que cometiste cuando tenías 15 años, ¿no? Perdónate por hablarle mal a tu mamá, perdónate por sacar un acordeón en el examen, perdónate por no ser tan eficiente en el trabajo, perdónate por escaparte cuando deberías de estar en una reunión importante. Empieza por ahí, empieza por perdonarte a ti. Si somos capaces de perdonarnos a nosotros mismos, que somos lo más importante, hacia afuera debería de ser un poquito más fácil, o al menos ya empezamos a hacer ese músculo que nos permite sostener las conversaciones para movernos el perdón. Sí. Yo tengo una pregunta, Gonzalo, para ti, a ver si la podemos contestar entre los dos. Que a lo mejor la audiencia se podría estar preguntando de que, ok, ¿qué pasa? O sea, puede ir en dos sentidos. ¿Qué pasa si la persona a la que yo le estoy pidiendo perdón me dice, ok, te perdono, pero para mí no es suficiente? Pues es muy sencillo. Que entonces, ¿qué necesitas? Para mí ahí es, ok, si mi perdón no fue suficiente, entonces, ¿qué necesitas para perdonar tú? ¿No? Y es una exploración, es una conversación. Otra posibilidad es, ok, ¿cómo te ayudo para que puedas perdonar 100%? La otra es, pues ese es tu problema, adiós, ¿no? Yo ya te pedí perdón. O sea, vamos, yo creo que hay miles de maneras de moverse. Para mí depende mucho de la relación. Por ejemplo, si eso me lo dice mi mamá, wow, yo voy a hacer lo posible por curar la herida de mi mamá, porque mi mamá me interesa muchísimo, pero si eso me lo dice el conductor del Uber, que no voy a volver a ver nunca más en mi vida, voy a decir, brother, lo siento, yo ya te pedí perdón, adiós, de corazón perdón, adiós, ¿no? No Sí, sé si sí, contesté, sí, no sé cómo definitivamente. lo ves tú, pero a mí me Sí, encanta la idea de, por ejemplo, si es alguien que me interesa, que normalmente va a ser alguien que me interesa, voy a preguntar, bueno, entonces, ¿cómo hacemos para que estemos bien nuevamente? ¿Cómo te apoyo? ¿Qué necesitas? ¿Qué hace falta? A veces es un y- abrazo, ¿eh? A sí, veces algo muy simple. sí. Yo creo que Gonzalo nos ha dado como que esta clave ya al final de lo de la herida, ¿no? La herida que a lo mejor pudimos haber provocado en la otra persona
y que muy probablemente a lo mejor si nuestro perdón no es suficiente, es porque tal vez la herida siga abierta y no, y como dijo Gonzalo, o sea, dependiendo de si la relación, qué tanto me importa la relación, yo me puedo hacer cargo de sanar la herida de esa persona, ¿no? Yo puedo como ponerme al servicio de esa persona, ¿sabes qué? ¿Cómo te puedo apoyar para que juntos, por ejemplo, sanemos esta herida, ¿no? Dependiendo de qué tanto yo quiero que esa relación sane, por ejemplo. Sí. Y algo, un punto interesante que acabas tú de abrir aquí, que no podemos olvidar, y te lo agradezco porque estoy seguro que alguien ya lo pensó antes de que nosotros lo digamos, es, oye, ¿qué pasa cuando la herida es muy profunda? Cuando el daño que tú hiciste al otro es muy grave. Por ejemplo, en Colombia es muy sabido que muchos miembros del narcotráfico asesinaron a mucha gente y los familiares sobrevivientes en algún punto les pidieron perdón, los mismos narcotraficantes. Oye, ¿cómo perdonas que han asesinado a toda tu familia? O sea, no creo que esto es algo que a la ligera dice, sí, ya no te preocupes, ya está todo bien, ven, vamos a tomarnos una cerveza. No lo sé, ¿eh? Yo creo que toma tiempo. Incluso cosas más simples. A mi hija hace poco le robaron su bicicleta. Ahí estaba estacionada aquí enfrente de la casa y alguien pasó y se robó su bicicleta. Yo me he puesto a pensar, no me he preguntado, si me encuentro con esta persona, que por cierto lo tengo en video y en foto a este hombre que se metió a mi casa y robó la bicicleta, me he preguntado, si lo veo, ¿estoy en paz? ¿Lo he perdonado? Y sinceramente, siento que todavía no, y esto ya pasó hace 2 meses. Entonces, si él me pide perdón, bueno, para mí no va a ser suficiente que me pida perdón. Le voy a decir, oye, ¿dónde está la reparación del daño? ¿No? A veces eso es lo que necesitamos. Ok, necesito que me devuelvas la bicicleta y con eso yo ya me siento en paz. Pero que nada más me digas perdón y dejes a mi hija sin bicicleta no es suficiente. Necesito que haya una reparación. Muchas veces la reparación, lo repito y es redundante, es un abrazo, un beso, lo siento, no lo vuelvo a hacer, ¿no? Dependiendo de la herida. Pero en ese caso particular, yo no, me va a tomar tiempo. ¿No? Espero no encontrármelo, la verdad. Sí, yo creo que has dado como que otra segunda clave de esto, del tema que es la reparación del daño, porque muchas personas se pueden estar preguntando, ok, ya tengo todas las claves para pedir perdón, ya sé cómo se perdona, etcétera, y pues voy a ir por la vida como que sin preocuparme y al final si la llego a equivocarme, si la llego a regar, como decimos en México, pues ya sé que voy a pedir perdón y ya me salgo con la mía, ¿no? Entonces también es como que, a ver, espera, o sea, también se trata de que tú pidas perdón, sin embargo, que también vaya acompañado con una intención de reparar ese daño que sucedió, ¿no? No simplemente como que pedir perdón por ya y ya, para mí, ¿no? Y ya, se acabó. Y creo que, fíjate qué interesante está esto, cómo juntos hemos ido aquí en nuestra conversación armando este rompecabezas. Yo entonces agregaría que nos preguntemos a nosotros mismos o le preguntemos al otro directamente, oye, te quiero pedir perdón, perdóname, ¿y cómo reparo el daño que te hice? ¿Qué necesitas para sentir que este daño que ocasioné en tu vida está saldado? Yo creo que eso sería maravilloso, ¿no? Si alguien nos dice eso, yo al menos me sentiría súper contento, decir, wow, está bien, ya, ok, sí, borrón y cuenta nueva, ¿no? Claro, porque ahí también se puede detectar como el ser genuino de la otra persona, de Exacto, realmente perdonar y realmente sentirse, ok, sí, la verdad, sí, requiero tu perdón, ¿no? Requiero sanar esta herida, requiero sanar esta relación, ¿no? Yo creo que eso también es muy importante, ¿no? Solamente pedir perdón por pedir perdón. totalmente. Yo tendré un último comentario aquí, que a veces pensamos que esto solamente ocurre en la vida personal, ¿no? En la pareja, con la familia, con los amigos, pero esto ocurre en el nivel organizacional, profesional, todo el tiempo. Tú pusiste un par de ejemplos que tenían que ver con eso y quiero rescatarlo. Ustedes, si están en organizaciones, les ha ocurrido que alguien hace o dice algo que nos daña y a partir de ese momento nuestra relación con esa persona cambia. Y el perdón es un elemento que podemos llevar a la organización
y transformar nuevamente la relación o, como lo hemos dicho antes, terminarla, ¿no? Así que, pues ahí les queda de tarea. Sí, sí. Y, o sea, yo creo que, o sea, no tener como que ese miedo a pedir perdón, ¿no? Al final nosotros somos los mejores jueces de por qué nos sentimos mal, ¿no? Porque nosotros somos nosotros y nosotros sabemos cuándo nos sentimos mal y cuándo no, en base a lo que las demás personas hacen. Entonces, si alguien les habló mal o si alguien les levantó la voz y para ustedes fue una ofensa, pueden acercarse con esa persona a hablar y, ¿sabes qué? O sea, esto me ofendió, ¿no? O sea, pido al mínimo una disculpa, ¿no? O sea, atreverse también a tener esas conversaciones. Me parece excelente. Pues bien, si te parece, si estás de acuerdo, Jonathan, por mi parte sería todo en esta conversación. Sí. Ustedes deciden al final perdonar o no perdonar. Son libres de hacerlo o de quedarse con el paquete cargando. Sí, y también les recuerdo que vamos a tener un documento preparado con todos los puntos, algunas cosas que también vamos a ir agregando a este documento por si acerca del perdón. Entonces, si ustedes quieren que este documento les llegue, nada más mándenos un mensaje a través de redes con su correo y nosotros los podemos hacer llegar. Sería interesante compartirles también nuestro correo electrónico para que de esta forma nos lo pueden pedir directamente por correo electrónico si es que prefieren esa manera. Yo creo que por redes es muy rápido, es inmediato, pero también les queremos recordar que a través del correo electrónico nos pueden escribir a contacto unamiradadistinta@gmail.com. Lo repito, sí. Contacto unamiradadistinta@gmail.com y nos podemos ahí ya también comunicar. Es otro espacio en el que podemos empezar a crear conversaciones. Así es. Y pues también pueden mandarnos sus dudas, sus preguntas, y por correo nos pueden mandar, pedir los documentos de los podcasts que hemos estado haciendo. Excelente, pues muchas gracias por escucharnos como siempre. Toda nuestra gratitud. Sí, muchas gracias. Escúchanos en Spotify, Anchor, Google Podcast y Apple Podcast como Una Mirada Distinta. Recuerda que también puedes vernos en nuestro canal de YouTube. Suscríbete, deja tus comentarios y tus sugerencias acerca de los temas que te gustaría que hablemos. Encuéntranos en redes sociales como Una Mirada Distinta Podcast en Instagram, Facebook y Twitter. Envíanos tus sugerencias, comentarios y mensajes de voz por Instagram para incluirte en nuestros episodios. Espera un episodio nuevo los viernes. Te invitamos a ser parte de nuestro grupo privado de Facebook, Una Mirada Distinta Podcast, en donde podrás interactuar directamente con nosotros. Sugerir nuevos temas o simplemente debatir tus puntos de vista acerca de los temas que hemos hablado. Tu participación es muy importante para nosotros. No olvides suscribirte y escuchar nuestros episodios anteriores. Sé parte de nuestro proyecto. Recomiéndanos con tus familiares y amigos. Gracias.